Tras la muerte de Jesús, hace 2000 años, sus discípulos, aquellos que habían estado con él hasta su muerte, se quedaron en Jerusalén. Y aquí en Jerusalén continuaron predicando su palabra. Según la tradición, los discípulos de Jesús se reunían en el monte Sión. Y en el monte Sión crearon esa primera comunidad de judíos mesiánicos que creían en Jesús. Pero ¿dónde se reunían exactamente? ¿En qué creían exactamente? ¿Cómo estaba constituida esa comunidad? Vamos a intentar buscar los rastros que quedan de esa primera comunidad de judíos que creyeron en Jesús aquí en Jerusalén, en el monte Sión. Según la tradición, esa comunidad, que al principio era muy poca gente, se reúnen en el mismo lugar en donde se habían reunido Jesús y sus apóstoles para celebrar la última cena, en una habitación que va a servir para la comunidad judeocristiana, la primera comunidad de judíos creyentes en Jesús en Jerusalén, en el monte Sión. Y según la tradición, es esta sala que tenemos delante, a la cual estamos a punto de entrar. Según la tradición, esta sala es la sala en donde tuvo lugar la última cena. Esa cena de Pesaj del 14 de Nisan a la noche, previa a la crucifixión de Jesús, se produjo aquí. Por supuesto que esta sala ha sido remodelada y reformada a lo largo de los siglos y por eso hoy en día no quedan aquí restos visibles de la época del Segundo Templo, sino que son restos posteriores del periodo medieval, pero la tradición sitúa ese acontecimiento aquí. ¿Y por qué el acontecimiento de la última cena es importante para el tema que estamos tratando? Porque según la tradición, en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, leemos que la primera comunidad de seguidores de Jesús, con los discípulos de Jesús más cercanos, quiere decir los apóstoles, se reúnen en un lugar en Jerusalén, en el monte Sión. Y la tradición va a vincular ambos acontecimientos. ¿Qué quiere decir? Que la misma sala en donde tuvo lugar la última cena, que es el cenáculo, es la misma sala en donde después de la muerte de Jesús y la ascensión de Jesús a los cielos, en esa sala se van a volver a reunir los apóstoles en Hechos capítulo 2, y en ese lugar y en ese momento, 50 días después de la crucifixión de Jesús, va a descender el Espíritu Santo en un acontecimiento que se va a conocer como el Pentecostés. Es ese famoso episodio en el que los apóstoles comienzan a hablar en lenguas. Eso pasa aquí. Esta pared es la única pared antigua que podemos relacionar de forma indirecta con el periodo apostólico. Si bien esta pared no es del siglo I, sí puede ser la continuación de una pared que existía en esa sinagoga de los apóstoles, en donde se reunían los primeros discípulos de Jesús, y vamos a ver esta pared también desde abajo. Estamos en el segundo piso de una construcción que tiene varios pisos, en donde, según la tradición, pasaron muchas cosas. Una de ellas, la tumba del rey David, según muchas tradiciones, se encuentra también en este mismo lugar, la sala de la última cena y el descenso del Espíritu Santo de Hechos capítulo 2. Acuérdense de esta pared. Luego está el famoso episodio de Hechos capítulo 15, en donde podemos ver que tiene lugar una reunión súper importante, allá por el año 50, más o menos 20 años después de la muerte de Jesús. Los discípulos están intentando entender cómo tienen que interpretar el mensaje a nivel interno, pero también a nivel externo. Y tiene lugar, en este mismo lugar, en esta misma habitación, en esta misma primera sinagoga apostólica, una discusión, junto con un debate, sobre qué mensaje transmitirles a aquellos que no son judíos. De qué manera aquellos que no son judíos pueden ingresar también al movimiento de seguidores de Jesús. Esta es esa pared antigua que hace un rato vimos del lado interno, en el segundo piso, ahora la vemos del lado externo, en la planta baja. Aquí detrás se encuentra hoy en día
la famosa tumba del rey David. Y hay quienes han postulado que esa primera sinagoga apostólica se encontraba aquí. Y estas piedras podrían ser restos de aquella sinagoga, de aquel lugar en donde se reunían los discípulos de Jesús después de la muerte de Jesús, que también coincide con el lugar de la sala de la última cena. Seguimos en el monte Sión, porque muy cerca, a muy pocos pasos de donde está hoy en día la sala de la última cena y la tumba de David, que es quizás el lugar en donde se encontraba esa primera sinagoga apostólica, vemos otra edificación súper importante en donde vemos esta piedra combinada con su construcción. Podemos ver que las piedras alrededor son diferentes, porque según la tradición, y esto es solamente una tradición, es parte de una leyenda oral que se ha transmitido aquí en Jerusalén, esta piedra es una piedra original que habría pertenecido hace 2000 años a esa sinagoga apostólica, a esa primera comunidad judeocristiana que se reunía en la sala en donde descendió el Espíritu Santo que leemos en Hechos capítulo 2. Y por tanto es una piedra, quizás, muy antigua, que nos conecta con esa primera comunidad de discípulos creyentes en Yeshua. ¿Y qué es este edificio tan importante? Es nada más y nada menos que la iglesia de la Dormición. Hoy en día, una iglesia católica de la orden de los benedictinos, pero, a pesar de que es una iglesia moderna, tiene poco más de 100 años, está erigida sobre las ruinas de la antigua iglesia que se encontraba aquí, en el periodo de los cruzados, que a su vez era una iglesia erigida sobre los restos de otra iglesia del periodo bizantino, que a su vez era una iglesia erigida sobre los restos de aquella primera sinagoga apostólica de los discípulos de Jesús. Vamos a verla. Vamos al baño. ¿Por qué los traje al baño? En realidad no los traje al baño. El baño está aquí. Si están por la zona y tienen que ir al baño, pueden entrar a la iglesia de la Dormición y por el módico precio de 3 shekels entran a un baño limpio y bastante bien cuidado, pero también pueden bajar aquí para ver esto, que son los restos de los antiguos edificios de las antiguas iglesias erigidas en este mismo lugar en el pasado, en el periodo bizantino, hace 1500 años, y en el periodo cruzado, hace 1000 años. Y para poder entenderlo mejor en un mapita, miren esto. Podemos ver aquí, en gris y en blanco, la actual iglesia de la Dormición. Y luego podemos ver en colores azul y verde los restos de donde se encontraban las iglesias anteriores, del periodo cruzado y del periodo bizantino. Atención, nosotros estamos viendo estos restos que vemos aquí, que son los restos que tenemos aquí del otro lado de la valla. Pero miren cómo estos restos que podemos ver aquí son en realidad parte de una basílica mucho más grande en cuyo interior podemos ver este pequeño rectángulo que vemos aquí, que según la tradición es donde se encuentra esta sala pequeñita, rectangular, en donde se reunían los primeros apóstoles. ¿Se acuerdan de la pared? Esa pared antigua que vimos en el segundo piso y luego vimos en la planta baja, es esta pared de aquí. Y por tanto nos encontramos ahora mismo en una iglesia erigida sobre restos que nos conectan con esa primera comunidad judeocristiana de Jerusalén que se reunía en esta pequeña sala que podemos ver aquí en el mapa y cuyos restos quizás vimos hace un rato. Acabamos de entrar a una iglesia muy especial que se encuentra en el barrio armenio de la ciudad vieja de Jerusalén. Esta iglesia se llama la iglesia de Santiago. ¿Qué Santiago? Porque hay muchos Santiagos importantes en la historia apostólica y en la historia del Nuevo Testamento. Concretamente, 2 Santiagos. Uno, Santiago el Mayor, y otro, Santiago el Justo, el hermano de Jesús. Santiago el Mayor fue decapitado en la ciudad de Jerusalén y sus restos se encuentran aquí. Los armenios que administran esta iglesia postulan que por lo menos la cabeza de Santiago se encuentra en este lugar. ¿Dónde se encuentra el resto del cuerpo? En un lugar en Galicia llamado Compostela.
Santiago de Compostela. El mismo Santiago que se encuentra enterrado en Compostela, que es donde culmina el famoso Camino de Santiago, también se encuentra enterrado aquí. ¿Cómo puede ser? Porque aquí se encuentra su cabeza y en Santiago de Compostela, en Galicia, se encuentra el resto de su cuerpo. Pero no vinimos aquí para hablar de Santiago el Mayor. Vinimos aquí para hablar de Santiago el Justo. ¿Por qué? Porque Santiago el Justo, que sus restos, según la tradición armenia, también están enterrados aquí, en la iglesia de Santiago, fue el hermano de Jesús, el hermano del Señor. ¿Y por qué él es importante en esta historia? Porque según la tradición, conforme leemos en Hechos de los Apóstoles, es ese Santiago, Santiago el Justo, Jacob, el hermano de Jesús, el que dirige la primera comunidad de judíos cristianos de Jerusalén. Él es el que va a ser llamado después el primer obispo de Jerusalén. ¿Por qué? Porque él es el que se encarga de administrar a esa comunidad que acaba de perder a su máximo líder, que es Jesús. Y por tanto, de forma natural, ¿a quién acude esa comunidad para recibir consejo? Al que era el hermano del líder al que seguían, que acaba de morir. Y por tanto, Santiago, Jacob, el hermano del Señor, está enterrado en este lugar. Santiago es importante porque es el que toma las primeras decisiones referentes a cómo interpretar el mensaje después de Jesús. Antes hablábamos de Hechos de los Apóstoles capítulo 15. ¿Qué es lo que se decide en Hechos capítulo 15? Se decide cómo hacer para que los que no son judíos entren a ser parte de esa comunidad de seguidores en Jesús. Había varias opiniones. Había una opinión que decía que se tenían que convertir al judaísmo. Si quieren ser parte de una comunidad judía que cree en el Mesías, había algunos que decían, conviértanse al judaísmo primero. Y por tanto, se debate qué hacer. Y ese debate lo preside Santiago el Justo, el hermano de Jesús. Es un debate en donde van a participar todos los apóstoles y también Pablo de Tarso. Y en ese debate, Santiago va a decidir que aquellos que entren a formar parte del movimiento mesiánico sin ser judíos, están libres de cumplir los mandamientos de la Torá. No tienen que circuncidarse, no tienen que cumplir las leyes dietéticas del judaísmo, es decir, la kashrut, sino que tienen que cumplir solamente algunos mandamientos, que son principalmente los mandamientos éticos y morales que tiene el judaísmo, porque la salvación, van a interpretar ahora esos discípulos de Jesús, una vez Jesús ya no está, ya no depende de las obras, sino que depende principalmente de la fe. Y es por eso que de esa manera, gracias a la decisión de Santiago, la comunidad continúa creciendo y se expande más allá de las fronteras del pueblo judío. Ahora sí, comienza la expansión del cristianismo. Santiago, Jacobo, Tiago, Diego, incluso Jaime, son todas derivaciones del mismo nombre, de Jacob, Jacobo, que ese es el nombre hebreo original, es decir, el hermano de Jesús no se llamaba Santiago, se llamaba Jacob. Lo que pasa que con el paso de los tiempos el nombre se ha ido deformando y cada idioma lo ha ido adaptando. Y por tanto hoy en día tenemos muchas variantes del mismo nombre. Seguimos investigando, rastreando a esa primera comunidad de judíos cristianos que vivieron en Jerusalén. Y así como vimos recién que los armenios se intentan vincular a esa primera comunidad a través de la figura de Santiago, el hermano de Jesús, con una iglesia en donde se encuentran sus restos, del mismo modo hemos llegado a esta iglesia ortodoxa siríaca. Los cristianos siríacos son una comunidad cristiana muy antigua que todavía tienen la particularidad que han conservado el arameo como su lengua oficial. Miren qué curioso que está escrito la sala de la última cena. ¿Cómo puede ser? Si hace un rato estuvimos en la sala de la última cena. Sí, pero según la tradición ortodoxa siríaca, eso no pasó donde acabamos de estar, sino aquí. Este es el lugar en donde, según la tradición cristiana siríaca, los discípulos se reunieron en la última cena y, por tanto, también es el lugar en donde los apóstoles se siguen reuniendo después de que Jesús ya no está. Y, por tanto, todo lo que vimos antes en el cenáculo, según la tradición siríaca, tuvo lugar aquí.
en la casa de San Marcos. Miren esa conexión tan antigua que tienen con la comunidad apostólica de Jerusalén, que se consideran la primera iglesia de la cristiandad. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Hechos capítulo 12. Después de la muerte de Santiago el Mayor, cuyos restos vimos recién en esa iglesia armenia, detienen a Pedro. Y cuando detienen a Pedro, los discípulos se reúnen en donde se reunían los discípulos, es decir, en esa primera sinagoga judeocristiana de la época apostólica, que quizás se encontraba en el cenáculo, donde vimos recién, o quizás no, quizás se encontraba aquí. Todavía estamos en el Monte Sión, y por tanto, cuando la tradición habla de que ese lugar se encontraba en el Monte Sión, ambos lugares conservan esa tradición. Para algunos tuvo lugar allá, para otros tuvo lugar aquí. Según la tradición, Pedro es detenido. Y podemos ver ahí arriba, en la izquierda, cómo cuando Pedro está detenido, sus guardias se quedan dormidos y un ángel del Señor lo libera. Los apóstoles están reunidos en este lugar, conforme a la tradición del cristianismo siríaco, y Pedro va corriendo al lugar en donde están reunidos los apóstoles, lamentándose por la detención de Pedro. Y podemos ver a la derecha cómo llega Pedro y toca la puerta. Y cuando toca la puerta, una señora llamada María sale para ver quién es y pregunta, ¿quién es? Y él le dice, soy Pedro. Ella no le cree porque Pedro está detenido y vuelve corriendo a donde están reunidos los apóstoles para decirles que Pedro está afuera. Esa señora María es la dueña de esta casa, que es la madre de Marcos. Marcos, el que luego se va a transformar en Marcos el Evangelista. Y por tanto, según la tradición siríaca de los cristianos siríacos de Jerusalén, el lugar en donde se reunían los primeros apóstoles era la casa de Marcos, aquí, en este lugar. Y por eso ellos conservan una tradición en donde aquí también tuvo lugar la última cena, y por eso esta iglesia se llama la iglesia de San Marcos. Vemos que todavía se conservan algunos restos. Tenemos todavía ecos en la actualidad de esa primera comunidad de judíos que creyeron en Yeshua, de judíos que siguieron creyendo en Jesús, incluso después de su muerte. Y vemos cómo en la actualidad hay iglesias en Jerusalén, activas, de comunidades cristianas muy antiguas, aquí en la ciudad vieja de Jerusalén, que de una forma u otra intentan vincularse a esa primera comunidad de judíos cristianos. ¿Por qué? Porque vincularse a esa comunidad de judíos cristianos les da autoridad, les da legitimidad, porque ellos fueron los primeros y a partir de ahí el cristianismo comenzó su expansión. Pero incluso hoy en día podemos caminar por Jerusalén y encontrar pequeños rastros, pequeñas muestras de esa primera comunidad de fieles.